Ya estamos de regreso. Ok, entonces hablando acerca de la violación del pacto. ¿Cuáles son las consecuencias de la violación del pacto? Es la muerte. ¿Por qué? Porque es la desconexión, es la desconexión de Dios, de la única fuente que da vida. Por consecuencia, si tú no estás con la vida, ¿qué estás? El primero de Juan dice, quien tiene a Cristo tiene la vida, quien se desconecta de Cristo tiene la muerte. Estamos viendo la lección número 3, donde se habla acerca de cómo se rompe el pacto de Dios. Sobre esta es la idea que estamos hablando. Y también estuvimos hablando acerca de la pregunta 2. ¿Qué trajo Adán al mundo por su desobediencia? La muerte. Vamos a volverlo a leer para que nos quede otra vez. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado, la muerte pasó, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Amén. Entonces, ¿qué es lo que trajo a Adán? Una decisión de él. Y a mí me llama la atención porque se habla de una decisión de él. Pero a Adán nadie lo obligó, ni Ya, lo forzó. pero aquí yo quiero hacer un paréntesis porque la responsabilidad realmente era de la mujer, pero él era la cabeza de esta familia. Por consecuencia, el responsable de esto era él. Porque él era la cabeza de la familia, era el Tenía que sacerdote. dar razón por su casa. ¿Sí? Tenía que dar cuentas por su casa. Sí, entonces es algo que debemos de tener bien en claro porque hoy parece que esta jerarquización de la sociedad nos ha llevado a ser más individuales, en donde el núcleo más pequeño de la sociedad es el individuo y no la familia. La familia tiene integrantes, que es el padre, la madre, el hijo y consecuencia, ¿no? Pero en esta nueva forma de ver la sociedad, es el individuo el último en la organización de la sociedad y cada quien elige y tiene decisiones sobre sí. Pero el núcleo de la familia no importa. ¿Sí? Y aquí Adán se dice que él fue el responsable cuando a él nadie lo obligó, ni siquiera tuvo la idea original. Bueno, por así decirlo, la que fue seducida fue Eva. Sí, pero ¿quién era el responsable? Bueno, Eva fue seducida. Ahora, ¿Eva sedujo a su esposo? No, No, fue porque, por su porque, propia voluntad. porque cuando ellos lo cubrían una luz, y cuando Eva se acercó a Adán, venía sin la luz celestial de que lo cubría. Por lo tanto, Adán se dio cuenta. Vamos a ver la pregunta 3. Dice la pregunta 3, entonces, ¿qué debe haber transgredido Adán? Yo lo leo. Sí. Pero como Adán, ellos traspasaron el pacto, me fueron infieles. Así que, ¿qué traspasó Adán y Eva? El pacto. ¿Y cuántos pecados se necesitan para traspasar el pacto? Ahora a mí me llama la atención de que entonces el pacto ya existía. Siempre vamos a estar hablando de un mismo pacto. No varios pactos, sino de uno solo. Hace rato Selma leía en la nota 1 acerca del pacto de Dios. ¿Sí lo puedes volver a leer, por favor? Sí. Hemos encontrado que en la condición del pacto entre Dios y sus criaturas es oír y guardar. Éxodo 19:5. Y que Dios ha dado a todos, tanto a los ángeles como a los hombres, el poder absoluto de elección. Pero este plan involucraba la idea de la perfecta armonía final, que bajo el poder de elección, esta condición solo podría ser provocada por la destrucción de aquellos que son persistentes e incorregibles electores del mal. Por lo tanto, la muerte debe ser plena por y consecuencia del pecado. Entonces, estamos viendo que la transgresión del pacto era posible desde un inicio porque el pacto existía. Y en este caso, Adán estaba sujeto a escuchar la voz de Dios. De hecho, cuando él comete pecado, dice que escucha la voz de Dios en el huerto y él tuvo miedo y se ocultó. Entonces, no era ajeno a él esta actividad de escuchar la voz de Dios. Pero ahora él escucha, tiene miedo y hace cosas para salvaguardarse de la voz que escucha. Interesante, porque justamente ahora se le invita a las personas, vayan a la iglesia, busquen el encuentro nuevamente con Dios y ellos temen el acudir a Dios.
y lo que dicen es, no estoy listo, necesito reparar algunas cosas en mi vida para poder no ser hipócrita y ir a la iglesia como otros van y lo son. Entonces, ¿quién realmente tiene esta idea metida en las personas de no ir a las iglesias, de no escuchar la voz de Dios para no ser hipócritas? Y pareciera que fueran sinceros y dicen, qué bueno, por lo menos está consciente de su pecado. No. Es que estar consciente de nuestros pecados nos hace más culpables aún. Nos hace más culpables, porque entonces quiere decir que estás consciente y lo estás acariciando. Y estás poniendo en pausa la relación de Dios. No estás tratando de buscarlo, no estás tratando de resolverlo. Estás acariciando tu pecado. Y estás diciendo, quiero seguir viviendo así. Por eso no voy a escuchar, porque ya sé que estoy mal. Uh-huh. Vamos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. Como que no pega con esto. Dice, ¿en qué forma se expresa el pacto de Dios con sus criaturas? ¿En pecado? Sí pega, porque viene la respuesta la respuesta a la 3 dice, ¿qué transgredió Adán? Traspasó el pacto. Ahora, ¿de en qué forma se expresa el pacto? Con sus criaturas, Deuteronomio 4, 2 y 13. Dice, estas son las aves que no comeréis, el águila, el quebrantahuesos. No, creo que está equivocada tu cita. Deuteronomio 4, 2 y 13. Sí, a ver, vamos a buscarlo, ¿no? Y el Señor os habló desde el fuego, oíste sus palabras, oíste su voz, pero ninguna figura visteis. Y él os comunicó su pacto, que os mandó cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Bueno, sí, fue un error, no pasa nada. Un pequeñito error de dedo. Sí. ¿Cómo se expresa el pacto? Dice que Jehová habló. Dice, Jehová habló con vosotros en el medio del fuego. Y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Cómo se expresa el pacto? Sin figura. Sí. Lo que Con dice una voz aquí, nada más. Lo que dice aquí en la nota 1 dice, hemos encontrado que en la condición del pacto entre Dios y sus criaturas es oír y guardar. Entonces, él habló para que ellos escucharan y guardaran, hicieran caso a sus palabras. Otra característica que se tiene de la expresión del pacto con sus criaturas es que mandó y anunció. ¿Qué cosa? 10 mandamientos. Sí, esta parte es interesante, fíjate, porque dice la pregunta, ¿en qué forma se expresa el pacto de Dios con sus criaturas en pecado? Muchas veces dicen que no existía un pacto con Adán, pero aquí vemos que sí existía un pacto. Entonces. Solo que sus criaturas no estaban en pecado. ¿Y dónde estaba el pacto? En sus corazones. No hacía falta. Pero cuando el pecado entró, cuando se abrió esa puerta, el Señor ahora habla con sus criaturas y les deja sus mandamientos en piedra. Es interesante porque ahora se los deja escritos en piedra. Ya no son intangibles. Los tienen ahora ahí, escritos con el dedo de Dios. Como una muestra de la desventaja que se tiene cuando estás en pecado. Porque el pecado ya no te deja guardar muchas cosas en tu corazón porque ocupa espacio. Interesante analogía, muy, muy buena. Ahí yo le voy a pedir a los que están escuchando, si alguien tiene algún comentario, lo puede escribir en el chat. Es muy interesante porque en esta forma de verlo, Selma, me lleva a pensar entonces de que Adán, al estar recubierto de esta luz, significaba de que él tenía en su interior el pacto. Estaba con esta conexión. No sé si sea, no sé, como que de algo de aquí o de la mente estaba siempre en conexión con. Sí. Y ahora, al existir este corte, Dios hace notoria la necesidad de recordar ese pacto. Sí. Porque el pecado entonces ocupa un lugar donde antes estuvo el pacto. Exactamente. Corrompe y ocupa espacio. Y Corrompe cansa y desgasta. Entonces, ¿Por qué nosotros vivimos cansados, desgastados, abrumados? Por el pecado, porque Dios no quería que tuviéramos un trabajo de 9 horas. Dios quería que estuviéramos en el Edén y que lo contempláramos y que lo entendiéramos y que viéramos su gloria. Pero cuando entra el pecado, nuestra vida se vuelve abrumadora.
Y nos quita Tendrás tiempo. que cultivar la tierra. Digo, nosotros nos hemos visto, no es que tengamos 1 hectárea, 2 hectáreas de tierra, tenemos un patio. Pero eso de andar trasladando la tierra, de que la tierra ya se salió de las tablas donde le pusimos, de que el cerco se está cayendo, o sea, esta actividad de procurar tener alimento por nosotros es desgastante a pesar de que es de a jueguito. Ahora imagínate que si dependiera tu consumo de alimento, ese trabajo. Es Es un fácil. trabajo Fíjense arduo. que antes del pecado no había necesidad de trabajar porque las hojas no caían, hierbas malas no nacían, los frutos no caían. Si Adán quería un fruto, nada más lo despegaba. O sea, el trabajo empezó Por el después del pecado. Dijo, con el sudor de tu frente trabajarás. O sea, pero el Señor quería que tuviéramos en paz. En Lucas, cuando el Señor se pone en medio, dijo, paz a vosotros. Cuando la fuente de la vida está en medio de nuestros corazones, la persona tiene paz en medio de la tormenta. Pero cuando no está la fuente de la vida, a veces nos estamos jugando en un vaso de agua. Piensa que ahorita hablando de bendiciones y de cosecha, ahorita tenemos nosotros aquí alrededor por la zona tropical que es, así nada más mirando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 árboles de mangos de más de 20 metros de alto, súper llenos de mango a tope, y los patios donde están tirado el mango a más no poder. Y aguacate también. Y aguacate o palta, aquí tenemos un árbol, 2, 3 que están allá, también lo mismo, simplemente salimos, agarramos y traemos a la casa. Y no, y no son nuestros, sino nomás entramos al los partidos. No, bueno. O sea, Porque está tirado. Sí, Porque está está tirado. y aquí a la vuelta hay otro tipo de mango. O sea, hay un montón. Es la bendición de Dios todavía sobre estas Es la tierras. Es la misericordia. misericordia. Y justamente ser México un país extraño en su orografía, en su geografía, al norte es desierto y la gente se está muriendo de agua, o sea, de sed, perdón. Y esto, o sea, ver esto que nosotros vemos aquí es imposible, es de locos pensar en eso, ¿no? Ahora pensemos en el Edén. Pensemos en la necesidad que Dios tenía de darles de comer a sus hijos. Ahí está el huerto. Pero las consecuencias de los actos de Adán nos llevaron en la penosa necesidad de tener que cultivar. Entonces, volvemos a la pregunta que dice, ¿en qué forma se expresa el pacto con sus criaturas? Primeramente, en ninguna figura, solamente la voz. Y ahora la voz transmite una ley o unas ordenanzas o una norma para que ésta sea un espejo y que tú alcances a ver eso que te está ocupando en el corazón espacio. Antes no lo podías ver, dice el apóstol Pablo, dice que cuando llegó el pecado sobreabundó la gracia, la ley. Dice, por eso tenemos que seguir pecando. No, sobreabunda porque Dios es misericordioso y te muestra una y otra y otra y otra vez la forma en cómo puedes salir del terror, ¿no? Sí. Vamos a seguir adelante y ahorita leo los Está la nota comentarios. 2. Ok, la nota 2. La ley puede expresarse en dos formas, afirmativa y negativamente. Afirmativamente señala el derecho, es obligatorio y muestra el camino del deber. Negativamente señala el pecado y es prohibitivo y muestra el camino prohibido. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo? Una espada de dos filos. Ay, es que hago esta expresión porque toda nuestra vida hemos estado viendo la ley de una manera, de una sola forma, la negativa. Pero no hemos visto a la ley de forma positiva. Nosotros hemos estado leyendo, y bueno, si alguien igual no lo tiene en cuenta, hay un capítulo que viene bien a esta lección en especial, yo les invito a que lo puedan leer. Ahorita voy a ver si lo puedo buscar y se los comparto en línea, ahí en el chat. Es el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, que habla acerca del pacto o los pactos. Y ahí habla acerca de cómo el mandamiento no era necesario que se diera, sino que se dio a raíz del pecado. Y que la única expresión de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la ley que está en los cielos. ¿Y cómo lo resume el Señor Jesús? Sí,
¿Por qué razón? Porque en los cielos los ángeles no tienen padre y madre. Y no tienen casas que codiciar. Por lo tanto, el mandamiento que nosotros tenemos no lo tienen ellos. No porque no exista, sino porque está implícito en no le harás daño a tu prójimo. No se hacen daño entre ellos. O sea, la ley que ellos tienen es lo que sigue lo siguiente: amarás al Señor tu Dios toda tu corazón, toda tu mente. Por eso ellos no tienen ley, porque ellos aman al Señor de todo corazón, de toda mente. No hace falta. No hace falta ninguna ley. Pero ahora, en nuestra perversidad, Dios nos tiene que dar esa instrucción de 10 mandamientos. Y si alguien se quiere hacer el chistoso por ahí, y dice, bueno, dice, no robarás, pero no le estoy robando a Dios. Estos que venden, estos que me compran el metal o el aluminio, les voy a meter un pedacito de plomo. Mi padre se ríe. A esas latas, no sé si ustedes han visto las latas de refresco que son de aluminio. Yo recuerdo, no es ahora, hermanos, no piensen que es ahora, es hace, ¿qué te gusta? Unos 25 años. Por ahí, sí. Que mi padre curaba a las latas. Agarraba un pedacito de plomo y yo lo ayudaba. Así que yo tengo las manos embarradas en eso. Le metíamos a la lata un pedacito de plomo y la achatábamos. Porque si ya de por sí el que nos compraba el aluminio nos daba lo que quería, ahí compensamos un poco. Suena chiste esto, pero eso era encontrarle un hueco legal, un vacío legal a la ley. Entonces, ante esta actitud osada que tenemos, Dios dice, bueno, voy a ser un poquito más claro. No pongas pesas falsas en tu balanza. Yo sé que Carlos sabrá a qué mandamiento me estoy leyendo. Y esto se lo dio al pueblo de Israel como una ordenanza más de la ley de Dios. Es que básicamente es una ampliación de la ley. Exacto. Es desmenuzarla. ¿Por qué? Porque la ley se resume en ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero como nosotros somos tercos y no entendemos a la primera, entonces el Señor la despliega en 10 mandamientos. Pero como todavía no nos queda claro con 10 mandamientos, la desplegó más. Entonces, alguien puede decir, sí, perfecto, eso fue para los judíos, para los israelitas. Está perfecto, pero aún así el mandamiento de no robarás sigue vigente. O sea, si tú lo quieres desmenuzar en tantas formas posibles, lo puedes hacer. No hace falta. Y no hacía falta. De hecho, se describió así por la dureza del pueblo. Por no querer escuchar la voz de Dios. Dios le dijo, oigan, yo quiero bajar con ustedes y yo les quiero hablar a ustedes. ¿Y cómo le respondió el pueblo? No, escríbelo. Mándanos en un correo escrito. Mándamelo por escrito, yo lo hago. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Bueno, ustedes quieren que se los mande por escrito, ahí está escrito, y maldito el hombre que no lo haga. Pero date cuenta, es porque nuestra condición ya no era la que teníamos en el Edén. Por eso el Señor actúa así, porque te digo, nosotros ocupamos esa conexión con pecado. Pues ya no era tan fácil. Ese conector lo ocupamos con... Entonces, antes nosotros teníamos un hilo invisible, ¿no? Diríamos. Con cuerdas de amor te ha traído a mí, que exacto, es lo que dice el Señor. El Señor. Entonces, nosotros lo cortamos y ya no tenemos ese enlace directo. Entonces, ahora hay que ponerlo así. Qué interesante. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 5. ¿Qué es lo que estamos? Sí. ¿Cómo se expresa afirmativamente? ¿Cómo se expresa afirmativamente? Yo lo busco. Mateo 22, del 36 al 40. Mateo 22. Del 36 al 40. 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La solución para no violar el pacto es amar. Fíjense que aquí Carlos hace un comentario un poco de lo que estamos leyendo atrás. Dice, por ejemplo, los pecados de impureza que habla en la Torá, en los libros de la ley. Dice, no están expresados como un pecado, sino como algo inmundo, o sea, como algo que no se debe de hacer. Y dice, a la interpretación de esto es inhabilitado para la vida. O sea, esa palabra o esta expresión.
Ya después de conocer que estamos inhabilitados para la vida, pero lo seguimos haciendo, ¿qué es? Es pecado. Pecado. Entonces, esta ampliación de la ley, y yo les invito a que lo lean en Patriarcas y Profetas en el capítulo número 32, Los Pactos, donde dice que la ley que Dios dio fue un cerco protector. Es un cerco en donde si tú te mantienes dentro, o sea, miras la ley de manera positiva, entonces no tendrías por qué tener algún problema. Pero si te empiezas a encontrar inmundo, o sea, inhabilitado para la vida, incapacitado para mantener esta conexión y persistes en esto, ¿qué pasa? La muerte. Es la muerte. Y siguiendo con lo que estábamos leyendo ahorita, la pregunta es, ¿cómo se expresa afirmativamente la ley? O sea, verlo de manera de estar dentro del cerco protector, es amar de corazón a tu Dios. Y me estoy acordando ahorita lo que dice Romanos, parece 10:4. Dice, el fin de la ley es Cristo. Cristo es la ley. El fin de la ley es Cristo. Sí, y en esta confusión de términos, yo sé que el mundo evangélico toma esto como una evidencia de que la ley no debe existir más en nuestros corazones. Dicen, es que Cristo le puso fin a la ley y Cristo ha cumplido la ley por nosotros, así que nosotros no estamos sometidos a la ley. Y yo sé que en estas expresiones un poco burdas, le digo, oye, ¿qué? Ok, hermano, entonces no te vas a molestar si yo me llevo tu celular de 30,000 pesos, ¿verdad? Sí, Ah, o yo no. me quedo con tu esposa. O me quedo con tu esposa. Ah, no, espérate, hermano, ¿cómo? Eso es pecado y te vamos a expulsar de la iglesia. Pero si me acabas de decir que la ley ya tuvo un término. Ah, no, es que eso está mal hacerlo. Ok, entonces. Porque la ley sigue siendo una espada. Exacto, entonces. Sí, yo ayer estaba justamente meditando en eso, en la noche que estábamos con el repaso en la transmisión, Ajá. y yo pensaba, ¿cómo se nos hace fácil decir que la ley fue abolida si la misma Biblia dice que la ley es buena y santa? ¿Por qué el Señor va a quitar de nuestras vidas algo que es bueno y santo? Algo que es un espejo. Como yo veo esta expresión del fin de la ley es Cristo, yo la veo de una manera diferente. Yo la veo, la ley es como un camino para llegar a Cristo, para tener esa conexión, para volver a reconectar con el cielo. Ese es el fin, esa es la finalidad de la ley. Yo ahorita hablando, o sea, acerca del término del adulterio. Cuando tú estás en adulterio, digo, sé que hay muchos casos donde hay perdón, hay reestructuración de la familia, son los menos, pero sí hay. Pero mientras no exista esta nueva conexión en esta relación, ¿qué existe? ¿Qué hay en este lugar donde existió amor? Hay desconfianza, problemas, Gritos, pleitos, mentiras. ¿Y no cómo hay se paz. resume eso? Hay pecado. Hay pecado. Mientras no se resuelva este problema y no se vaya a la raíz de por qué llegaron ambas partes a permitirse este pecado. Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios y lo hablamos de forma negativa, dentro del ejemplo del matrimonio y el adulterio, la ley te acusa y es un tormento para ti y es un fuego adentro de ti, que de hecho tenemos pendiente estudiar este tema acerca del fuego, del lago de fuego. Es un fuego, la ley es un fuego. Si tú conoces la verdad y adulteras, ¿qué crees que se te viene a tu mente? Sí, Te está comiendo aquí. sí, sabes que está mal. Sabes que está mal, vas a perder un montón de cosas y tienes algo aquí que te mata en vida, te consume, si todavía tienes conciencia, claro está. Pero cuando no estás en pecado, ¿qué es ese mandamiento? Es salvación, es un cerco protector. Tú lo estudias la mañana y dices, perfecto, no pasa nada. Veo a la mujer, veo al hombre y aquí anden. ¿Yo qué? O sea, muchos problemas. ¿Se acuerda cuando la viña que dijo el Señor, qué más podía hacer que yo la cubrí, la cerqué? Bueno, la presencia de Cristo hace eso sobre una persona, pero la persona hace agujero a esa protección y por ese agujero entra el enemigo. Entonces, cuando tú ves la ley de manera negativa, es un fuego que te consume porque te está acusando. Pero cuando tú no tienes nada que deberle a la ley, ¿qué es la ley para ti? Es un cerco protector y tú estás tranquilo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No me pasa a mí absolutamente nada porque estoy dentro de ese cerco. Vamos con la pregunta 6. La pregunta 6. Si violamos un precepto, ¿de qué somos culpables?
Santiago 2:10 dice, porque el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, es culpable de todo. Voy a leer aquí en Josué 7, verso 1. Los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas y enojó al Señor y se encendió contra los israelitas. Ahora, versos 10 y 11. El Señor respondió, el 11, Israel ha pecado, ha quebrado mi pacto que les había mandado, han tomado las cosas condenadas, han hurtado, han mentido, aún las han escondido entre sus seres. Aquí un hombre quebrantó el pacto, robó, hurtó y quebró mi pacto. Y este señor estaba condenando aún a los demás por el pecado corporativo. Ahorita voy a mencionar algo que ya lo he dicho. Una persona acudió por más de 15 días a una campaña y quería bautizarse. El pastor dijo, aquí Juan Pérez quiere bautizarse, pero tiene un defecto. Ya tiene 2 años que está viniendo a la iglesia, pero su defecto es que toma. O sea, quebranta el pacto porque toma. ¿Usted qué opina? ¿Se debe bautizar? Y todos dijeron, no, porque lo que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Pero aquí está diciendo que el que quebranta un solo punto se hace culpable de todo. Voy a leer aquí en la ley en Éxodo 11. Quien quebranta un solo punto se hace culpable, es un asesino. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y también Apocalipsis 21:8 dice, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, estas personas que dijeron que Juan Pérez no podía bautizarse porque era un alcohólico, ellos creo que estaban condenando, ellos también habían quebrantado el pacto de otra manera, no de la misma manera de que Juan Pérez. Y ellos eran culpables también, pero sin embargo estaban señalando. O sea, el pecado que tengo yo no lo tienes tú, ni lo tiene ella, cada quien tiene su propio pecado y cada quien ha quebrado el pacto con Dios. Lo que necesitamos es restaurar el pacto que hemos quebrantado con nuestro Dios. Sí, bueno, aquí bueno, voy a guardarme algunos comentarios para el final del capítulo, ya lo encontré, lo voy a compartir ahorita aquí en el chat, lo voy a poner para que después lo puedan leer ustedes. Seguimos con la pregunta. Estamos en la 7. Sí, pregunta 7. Cuando Adán y Eva rompieron el pacto de Dios, violaron los 10 mandamientos. No. Cuando Adán y Eva rompieron el pacto de Dios, ¿violaron los 10 mandamientos? Sí, es pregunta. Sí. Vámonos a Romanos 7. 5:12. Romanos 5:12. Dice así de esta manera. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado, la muerte así pasó a todos los hombres. En 1 Juan 3:4 dice. Yo lo tengo. Así, léalo. 1 Juan 3:4. 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Cuando Adán y Eva rompieron el pacto de Dios, violaron los 10 mandamientos, sí. Es que nosotros tenemos que ver la luz de Dios en el cúmulo de textos de la Biblia. Yo no puedo decir que Adán no tenía los 10 mandamientos porque para Dios el pecado es transgredir uno de sus mandamientos. Aun cuando no está expresado la existencia de una ley como la conocemos nosotros en el Edén, el hecho de haber roto o haber pecado, por obvias razones, ¿qué ha pasado? Ha roto una ley. Ha roto la única ley que existe, que es los mandamientos. Y en esto podemos entender de que en efecto Adán rompió y violó una ley.
que es una ley de los 10 mandamientos. Toda la ley. Exacto. Vamos a seguir con la siguiente, ya que vamos a empezar a tener varios comentarios. La 8. La 8. ¿Con cuál comenzó su transgresión? Génesis 3:6. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su esposo. ¿Cómo comenzó la transgresión? Vamos a ver cómo se describe aquí, que dice que miró. Sí, fue primero por la vista. Ahora Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley ¿Es la ley pecado? pecado de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Porque si es algo normal para ti. Sí, te permite ver qué es bueno y qué es malo. En este libro del carácter de Dios de Daniel Benjar hay un punto donde él explica que dice que el pecado lleva un proceso. Primero te concibe, o sea, está en ti un deseo. Y ese deseo da a luz una transgresión, un pecado. Y ese pecado engendra muerte. Es una consecuencia una tras otra, inevitable. Y en el caso de Eva, dice que ella miró el árbol. Dice que les fue agradable. Primero lo miró bueno. Y luego lo codició y lo tomó. Y la culpa fue por los ojos. Hay unos textos en los evangelios del apóstol Marcos que dice, si tu ojo te oye caer, quítatelo. O sea, que lo quitemos de ese lugar, la mirada. Porque por haber visto, lo miró bueno, después agradable, y después vino todo lo demás. Y es el ejemplo que tenemos en la historia de Lot, un hombre que fue escogido por Dios para rescatarlo, hablando un poco de la justicia de nosotros humanos. Yo no lo había rescatado, pero bueno, eso es nuestra justicia humana, Dios no lo ve así. Pero dice que Dios en su amor lo rescató y él dijo, si yo encuentro a 20, salvo. Oye, ¿y 20, y 15? No, pues igual. ¿Y 10? Igual. Y llegó un punto en donde no había nadie por quien ir a salvar, pero Abraham intercedió por alguien que sabía, que era nada más Lot nada más. Su familia, bueno, porque la misericordia de Dios los alcanzaba, pero Lot era el único. Pero ¿cuál era el problema de Lot? El problema de Lot era un hombre que estaba en el parque de su pueblo y miraba por la ventana y decía, ay, cuánto pecado hay aquí, pero no se iba. Sí, incluso cuando llegan estos hombres a su casa, él les dice, no, les quieren hacer algo, haciendo alusión a algo A un ataque sexual Y homosexual. dice, ¿Sí? ok, mejor les doy a mis hijas. Pero qué padre hace eso. Solucionaba las cosas A su como lo manera. solucionaban Claro. ahí. Entonces, ante este juicio, o sea, qué perverso estaba ya el ambiente y en Lot también, que era algo muy normal tomar la decisión. ¿Se imaginan? Porque eso es la consecuencia de acariciar el pecado. Hay una... Acaricias el pecado y si acaricias el pecado no estás viendo la ley. Ya la ley la guardaste. Entonces ya no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Estás ahí viéndolo, y de pronto ya no se te hace tan malo. Puede ser que sí. Puede ser que, mira, yo cuando yo era un alcohólico, logré decir, esto es vida. Aunque yo sabía que me perjudica el hígado, muchas cosas. Pero yo digo, esta es vida. Porque usted hizo a un lado la ley y entonces empezó a ver lo malo como algo no tan malo. Sí, como porque algo le pasajero. causaba una satisfacción. ¿Sí? Como por ejemplo las personas que mienten con suma facilidad. Aunque saben que es malo, pero dicen, pues no es tan malo. Entonces, fíjense que es esta historia que estamos viendo de Lot, de cómo él trató de resolver su problema. Hay una historia horrible que yo no, digo, de estas cosas que yo no entiendo cómo están, pero para nuestra advertencia fueron escritas. En los últimos 2 capítulos de Jueces, si alguien lo ha leído, se habla acerca de un hombre benjaminita que va con su esposa, llega a un pueblo y su esposa es violada por los de Galat. Y agarra a este hombre y parte en varias partes a su esposa y lo manda a las tribus de Israel. A ver, oigan, miren lo que me hicieron.
Y tú dices, ¿el pueblo de Dios hizo eso? No estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Pero fue permitido por Dios el que piso pedacitos de cosa. No, definitivamente no. Fue una acción de él. Fue una acción carnal de De él. él, sí, lo sé. Dice que la esposa llegó a la puerta de su casa y ahí murió. Y este hombre, o sea, una historia terrible. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo eso? Que los que habían hecho eso los acabaron casi exterminando. Y las tribus israelíes dijeron, no, oigan, se va a perder esa tribu, mejor démosles esposas. Una historia terrible, pero proveniente del pueblo de Dios. O sea, ya no estamos hablando de Sodoma y Gomorra, estamos hablando del pueblo de Dios. Bueno, pero se le decía pueblo de Dios como un decir, pero no eran de Dios. Era pueblo de Dios porque habían sido escogidos. Sí. No eran, habían sido por redención, pero por elección de ellos no lo eran. Elección de ellos no lo eran. Y aquí es lo que hablamos acerca de la misericordia de Dios. O sea, yo sí lo miro por las caras que puso Selma ahorita cuando te narré eso. Selma les hubiera mandado rayos, truenos, diluvios y tanto pudiera encima de estas personas, pero no lo hizo. Bueno, mi naturaleza humana yo lo hubiera extinguido, definitivamente. Y son de las cosas que yo me hago las preguntas. O sea, estamos hablando del pueblo de Dios, que tiene la ley, que tiene esto, que tiene el otro, que tiene todo en su mente. Y aún así Dios dice, los aguanto un poco más. Ese exterminio, esa acción de este hombre hasta su esposa, lo que le hicieron a los que le hicieron lo a su esposa, todo eso, ¿fue Dios el que lo hizo? ¿No? ¿O fue esa maldad que estaba La entre ellos? consecuencia del Acuérdense pecado. que hace ratito leímos que nuestra mente debe estar sujeta a Cristo. Y esa gente, su mente se le había dado al enemigo de Cristo. Vamos a leer la pregunta 9. Dice, muestre cómo la transgresión de Adán violó directamente diferentes preceptos de la ley. Colosenses 3:5 dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones, lasciva, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Yo contesto este versículo con lo que leímos al inicio de Génesis 3:6. Siéndote honesto, yo considero que esa es la respuesta a esta pregunta. Que la pregunta es cómo demuestre cómo la transgresión de Adán violó directamente los principios de la ley. En lo que leímos de Génesis 3:6 dice que la mujer vio, codició, deseó, codició y tomó algo que estaba prohibido. O sea, ya hay varias cosas, varios pecados que están de por medio o consecuencias directas. Fíjate, el otro texto que dice aquí dice Éxodo 20:15, no hurtarás. Dios te dijo no tomes eso, ¿no? O sea, Y si tú violó, lo tomas es un robo. o sea, pisoteó todo Adán y Eva. Yo lo que me estoy dando cuenta es de que no te puedes ir libre con un solo pecado y no tocar otros dos. Bueno, pero, Es que si tú robas, mientes. bueno, Porque pero, no dices y que he roba. robado. bueno, pero ¿quién era más culpable, Adán o Eva? Los Van los dos. dos. Bueno, Eva fue vencida por el enemigo. Y Adán, ¿por quién fue vencido? Por el instrumento Eva se convirtió en instrumento del enemigo. Eva fue vencida por el enemigo. Mira, yo te digo algo. Tenemos un charco de pintura negra y hay dos personas de color vestidas de blanco. Una decide caerse en el charco y se mancha, pero el otro no se quita y le salpica. Y al final nadie va a entrar al lugar donde van a ir con vestidos manchados. El que está en la entrada de este evento no dice, a ver, ¿y tú cómo te manchaste? No, pues a mí me salpicó. Bueno, pásale. ¿Dicen eso? No. No, sí era culpable también Adán y Eva. Adán. Pero yo me refiero a esto, que Eva fue vencido por el enemigo. Y Adán, ¿Por el enemigo? por el instrumento del enemigo. Pero al final... Y al final, Pues él es lo no mismo. acuerda. Exacto. O sea, al final... Es que el resultado es el mismo, suegro. Sí. O sea, es lo que dice Arturo, el resultado final es el mismo. El que ganó fue el enemigo. Los Y venció. a los aquí, dos. y aquí hay una prueba, no recuerdo si está más adelante, porque, bueno,
Porque en esta debilidad, la forma correcta de proceder de Adán no era de amor hacia su esposa, sino que la voluntad de Dios hiciera sobre ella lo que tenía que hacer. Pero aquí me estoy hablando de algo. Mira, si Adán hubiera aplicado el precepto divino, que el Señor dice, no, aquel que ame esposa, madre, antes que mí, no es digno de mí. Y Adán estaba interponiendo entre él y Dios a su esposa. Pero ahora, siéndote sincero, ¿qué amor es más grande? ¿El amor hacia una esposa o el amor hacia un hijo? ¿Y sabes quién sí entregó su hijo? ¿Sí? Abraham. Y él, por su fe, venció a todos, ¿Sí? a mismo Adán. Porque si Adán hubiera confiado en la voluntad de Dios, es probable que Dios lo hubiera perdonado. Ahí Y la historia no hubiera sido como la que está. Algo hubiera pasado, el plan de redención hubiera hecho solamente por Eva y no por todo. es que el pecado de Adán es haber tenido el amor de su esposa por encima de Dios. Si hubiera tenido a Dios en primer lugar, pues no, ni uno ni otro se hubieran perdido. Vamos a leer la número 10. ¿Cómo violaron igualmente los ángeles el pacto de Dios? Dice Isaías 14, 13 13 al 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de todas las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión al lado del norte me sentaré sobre las alas, sobre las altas nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, y en Génesis 8, 4 y 5, el texto creo que viene equivocado. Entonces yo busqué lo que dice los ángeles violaron y encontré en Judas 6. A ver. Judas 6 dice, también los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del que gran día. ¿Cómo violaron igualmente los ángeles el pacto de Dios? Bueno, Adán, Con la digo, codicia. perdón, sí, con la codicia, porque aquí Isaías menciona la codicia del maligno, codiciar. Y fíjense que alguien platicaba conmigo y hablamos acerca de esta lucha. Dice que Satanás, su intención de él era subirse al norte, en las alturas, y codiciaba un lugar en especial. No codiciaba el lugar de Dios, Decía el de su hijo. codiciaba el de su hijo. Y no es que el hijo tenga menos poder, o sea, no es que era un rival con el cual podía ponerse al tú por tú como si fuera una pelea de boxeo y pelearan los mismos pesos. No. Sino que él entendía bien la jerarquía a la que quería llegar. Sí, él quería estar en el lugar del hijo y estar a ese lado del padre. Porque el hijo tenía, o sea, el padre encomendó al hijo todo, y por eso quería ese puesto. Y justamente eso nosotros lo vemos desarrollado en la experiencia de Daniel en el foso de los leones. ¿Qué es lo que querían los otros gobernadores de Daniel? Su lugar. Su lugar. ¿Sí? Y pusieron una prueba de fe en la dignidad de Daniel, en adoración a Dios, en seguir la conexión con Dios. Y fue llevado al foso de los leones a morir por algo que no había hecho. ¿Y cuál fue el resultado? No podía morir. Simplemente no podía morir porque él no había violado nada. Y vemos en la historia de Daniel lo mismo que pasó en la eternidad con Satanás y el Señor Jesús. Sí. Aquí viene la nota 3, dice, Satanás codiciaba poder y posición. Se exaltó a sí mismo por encima de Dios. Aquellos que lo siguieron y cayeron con él, lo pusieron por encima de Dios en sus mentes. Por lo tanto, todos los ángeles caídos violaron el pacto de Dios de la misma manera que lo hizo Adán. De la misma forma. La pregunta 11 dice, ¿a qué condición llevó tanto a los hombres como a los ángeles la violación del pacto de Dios? ¿cuál era la condición que iban a estar? Sí, ¿qué condición llevó tanto los hombres como los hombres? ¿A qué condición los llevó? Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué condición? Bueno, aquí tengo un adicional. Mateo 5, 21, 22. En la versión popular.
Dice, ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no maten, pues el que mata será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano será condenado. ¿A qué condición llevó tanto a los hombres como a los ángeles la violación del pacto de Dios? A ser homicidas. Imagina, hoy en día cualquiera que se enoja con su semejante, ¿qué está deseando en su corazón? Pidiendo bendiciones para ojalá le vaya bien y abundancia. No, si tuviese el poder y la potestad de destruir a esa persona, la destruye, porque eso es el espíritu del anticristo. A ver, voy a tratar de buscar, igual si Carlos ahí me ayuda a encontrar la palabra homicida en su original. Mientras leemos segunda de Pedro 2, 4 Sí. a 9. Ajá. Algo de Pedro, por favor. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio, así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para el castigo del día del juicio. Dice aquí la palabra homicida, causante de la muerte de alguien. Eso es obvio, ¿no? Sí. Dice donde acto de herir a la muerte, hasta la muerte. Bueno, por lo menos ese es el significado. Entonces, La nota 4 dice, Ajá. ya para terminar, por esos actos de pecado, tanto los ángeles como el hombre perdieron la vida eterna y fueron encerrados bajo condenación a muerte. ¿a qué condición llevó tanto a los hombres como a los ángeles la violación del pacto? A poder aborrecer a su hermano hasta volverse homicidas. Desearle la muerte. Y A una condena de muerte. esto es contrario al carácter de Dios. De Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios es vida. Dios puede, en la definición, ojo, porque yo sé que esto se da para un tema y ahorita es un tema de debate, no sé, y yo no quiero entrar en ese debate, simplemente quiero leer la Biblia. Dice que homicidio es el que le causa la muerte a alguien, que le retira la muerte. Entonces, ¿Dios puede ser un homicida? Mira, por ejemplo, no, pero es diferente. Por ejemplo, una persona cuando se enoja, ya es homicida, porque está deseando lo peor. A mí me llama la impresión de eso porque dice que los ángeles y los hombres que rompieron el pacto llegaron a un punto donde pueden aborrecer a su hermano como homicidas. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es contrario a la naturaleza de Dios. Contrario completamente a lo que Él es. Entonces Él no puede ser homicida en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Y lo que leímos hace rato en la segunda lección de ese trimestre es de que al elegir no estar con Dios, como dijera mi padre en sus comentarios pintorescos del día, hasta una rama de un árbol te mata. Porque no estás, ¿qué cosa? Bajo la No protección. estás bajo la protección de Dios. Interesante lección. Dice Carlos, suena mejor decir que aquel que aborrece a su hermano lo imposibilita a la vida o a la conexión a la vida. ¿Sí? Y vida y muerte están en el poder de las palabras. ¿Sí? Sí, porque para estar en conexión dice tienes que amar a tu padre, a Dios y a tu prójimo. Es Si correcto. tú no estás amando a tu prójimo porque lo estás aborreciendo, Bueno, pues pierdes esa conexión. Bueno, si yo no amo si yo estoy aborreciendo a mi hermano, pues entonces no amo a Dios, porque si yo amo a Dios, tengo la fuente de la vida y yo soy parte de la fuente de la vida y transmito vida. Estoy buscando un texto que a mí me llamó la atención. Dice, con eso terminamos y le doy gracias a los hermanos que están conectados con nosotros. No sé si estuvieron desde un inicio, perdón hermanos, ahí a hermano Stalin, a hermana Marta, si estuvieron desde un inicio escuchando. De todas formas, está grabado, lo voy a subir a las redes sociales por si alguien lo quiere ver. Y dando seguimiento a esto del aborrecer a su hermano, de matar, que es algo contrario a la naturaleza de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia en 2 Samuel 14:14, textual, no estoy interpretando nada. Dice,
Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no puede volverse a recoger, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de ti al desterrado. O sea, ¿quién realmente se pone o se pone en una situación complicada en donde Dios no lo puede alcanzar? Nosotros. Y lo que leíamos en Proverbios, Proverbios 1, lo vuelvo a recordar de la lección pasada, acerca de la sabiduría, de lo que escuchan la sabiduría y todo eso, dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Dice, comerán de sus frutos y serán así de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que oye y habita confiadamente vivirá tranquilo y sin temor del mal. Entonces, en esta lección que estuvimos estudiando el día de hoy, se rompe el pacto de Dios. ¿Cómo se rompe el pacto de Dios? Con el pecado. Y en un resumen de lo que estuvimos leyendo el día de hoy, es de que este caminito se concibe un deseo, se incuba, se germina un deseo. Se da a luz, ¿qué cosa? Una acción, un pecado. Y este pecado va a engendrar el único resultado del pecado, que es muerte. ¿Cómo se rompe el pacto con Dios? Desde la concepción del deseo. Estando en el lugar equivocado, ¿no? Estando ahí. Y otra cosa que aprendimos hoy en esta lección es de que el pecado, más allá de ser una transgresión moral a un código de normas, ojo, el pecado, más allá de ser la ruptura de un código de normas, es una realidad en nuestro mundo que sobrepasa religión, ética, códigos, normas de conducta, porque el pecado trae la muerte. Así que, hermanos, si estamos enfermos, si estamos muriendo lejos de Dios, si estamos en las desgracias que estamos, ¿es por la suerte? ¿Es por el gobierno? ¿Por qué es? Es por el pecado. Y debemos de acabar de entender de que el pecado es tan real como una flor marchita o como un pobre animalito que nació con defectos y va a morir porque es así. O porque un niño nace con cáncer, o porque un adulto tiene azúcar, o por todo eso es pecado. Y el estar alejado de Dios, ¿qué es? Es la muerte. O sea, está alejado de Dios, ya estoy en pecado. Porque la persona no puede estar sola. Alguien está con él. En hebreo se describe que ¿quién es el que tiene el imperio de la muerte? Satanás. Pero Cristo vino a vencer el imperio de la muerte. ¿Sí? Bueno, hasta aquí dejamos el ¿qué les pareció? Estuvo muy, muy interesante. Perdón, dice Carlos en la definición de aborrecer, es amar menos. Dijo amar menos, sí, ¿no? Se entiende diferente cuando le damos significados positivos a los castigos de Dios. Sí, dice, ningún homicidio tiene vida eterna. El significado es por la vida. Porque tú estás promoviendo la muerte, pues no puedes estar promoviendo la vida. Claro, son dos. A favor de la muerte. Es como cuando nosotros podemos juntar, bueno, alguien que ha querido juntar el positivo con el negativo de corriente eléctrica. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Es posible convivir con eso? No. No, a mí me pasó algo interesante en la central hidroeléctrica. Yo no, como electrónico, el mayor voltaje que conozco es el de mi casa, 110. Pero ahí se generan 13,000 volts, 46,000 volts, 200,000 volts. Y vi juntarse dos fases de 460 volts. 460 volts. El destello de ese corto fue muy grande y yo me asusté. Los técnicos que estaban ahí se rieron un poco porque es pan de cada día. Y en este ejemplo de esta imposibilidad de conectar negativo con positivo, ¿es posible coexistir entre el pecado y la vida? No pueden estar.
Tienes que tomar una decisión. Y el resultado de juntarse, así como la electricidad, es ¿qué cosa? Una explosión, es algo que no se puede controlar. Por eso se dice que Dios es fuego consumidor. Por eso, ¿Por qué? Porque no puede existir, ¿qué cosa? Delante de él no puede No haber puede pecado. por eso en Apocalipsis 18:4, definitivamente el Señor dice, no pueden estar juntos, salir de ella por lo mío, para que no reciban lo que van a recibir aquellos. Así es. Así que bueno, gracias hermanos por estar con nosotros. Dios los bendiga. Esas lecciones van a estar muy, muy interesantes. Trataremos de enfocarnos más en la lección y si hay algo que se nos escapa de la lección, lo vamos a traer como una reflexión después, como la semana antepasada, que lo hicimos como un complemento. Así que si alguien se lo perdió, me puede comentar de manera personal, oye Arturo, fíjate que no tengo datos suficientes y me gustaría escucharlo. Yo les puedo mandar el audio. O si no, les mando ahorita el enlace de YouTube para que lo puedan ver, si no es que no lo alcanzaron a ver completamente. Así que vamos a terminar con una oración.